Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos la puerta de este rincón privado, íntimo y familiar, aunque tú estás escuchando, y lo hacemos para comenzar nuestra tertulia semanal. Y el tema que hoy trataremos es complejito, pero desde luego conocidísimo y muy actual. ¿Por qué hay guerras? Esa será la idea. O guerras en general. Pero antes de continuar, pues saludaremos a los que están sentados alrededor de la mesa. Todavía no nos han traído el aperitivo, pero vamos, ellos están ya dispuestos a lo que sea. Tenemos a Camilo Esperón, nuestro tertuliano veterano. Veterano no quiere decir que sea viejo, cuidado, ¿eh? Bienvenido, Camilo. Muy bien, Gallado, buenas noches. Tenemos también a Flor, nuestra profe de cabecera, que de vez en cuando también le tiramos de sus conocimientos, faltaría más. Bienvenida, Flor. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, sí que tenemos a Daniel Ofkan, director de Protestante Digital, que yo la verdad es que todavía no le he dicho ni hola. Muy mal, ¿eh? No te lo tomes a mal, Dani. Bienvenido, Dani. Gracias, Daniel. Un abrazo. Bienvenida, Lourdes. Hola. Ya estamos todos los que somos y creo que el siguiente tertuliano igual no se nos presenta. Como sabes, en el cuarto de atrás ya es nuestra costumbre, iba a decir tradición, pero eso suena muy viejuno. Siempre sazonamos nuestra tertulia con 3 piezas de buena música, las que llamamos pizcas de adobo musical, por aquello de sazonar. Y hoy serán de la obra más famosa del compositor ruso Dmitri Shostakovich, que vivió del 1906 a 1975. Se trata de su 7ª sinfonía en do mayor, opus 60, Leningrado, que recuerda los terribles sufrimientos de San Petersburgo, sitiada durante 2 años y medio, desde el 8 de septiembre del 1941, hasta el 27 de enero de 1944, totalmente encerrada por las tropas alemanas que incendiaron todo lo que pudiera servir para calentarse, nada más empezar, y destruyeron todos los acopios de alimentos que había en grandes almacenes, tan pronto empezaron también. Y además no cesaron de bombardear la ciudad durante esos 2 años y medio. Esta sinfonía también se ha llamado Sinfonía para la Ciudad de los Muertos. Alrededor de 1,5 millones de personas murieron allí durante ese sitio tan
terrible. La sinfonía narra la historia de una ciudad asediada, del triunfo del coraje y la resistencia frente a una terrible oposición. También murieron muchos por el lado de los alemanes. Y además es una historia que nos habla del poder de la música. Escucharemos 3 fragmentos representativos de la misma. La sinfonía dura 70 y tantos minutos, no es para escucharla ahora, pero si a alguien le interesa, la sinfonía número 7 de Dmitri Shostakovich, y merece la pena porque contagia de los sentimientos que tenía el compositor Shostakovich y que plasmó en las notas. Serán intérpretes la orquesta del Teatro Mariinsky, que sigue siendo uno de los grandes teatros de Rusia, precisamente en San Petersburgo, dirigida por Valery Gergiev, que es ahora mismo el director del Teatro Mariinsky. Y vamos ya con la primera pizca. Se trata de un fragmento del comienzo de la Sinfonía Leningrado de Shostakovich. Más de 1,5 millones de rusos murieron, ya fuese en combates o de frío o de hambre. Comían todo lo que pudiese llevarse a la boca. Desaparecieron las mascotas, desaparecieron las ratas, no quedaba ni una. Y también comieron muchos comieron trozos de seres humanos que, dado el frío que había, tan pronto se morían, quedaban congelados. Bueno, pues escuchemos la orquesta del Teatro Mariinsky, dirigidos por Valery Gergiev, en el comienzo de la Sinfonía Leningrado de Shostakovich. Es un fragmento del primer movimiento que dura más de media hora, y dura este fragmento solo 2 minutos. Pero valen la pena porque te introducen en ese sentir tan especial que puede haber en un compositor al estar viviendo una guerra tan dura y tan larga. Escuchemos. Bien, pues después de sumirnos anímicamente en el ámbito, en el ambiente de la guerra, no se escuchan los aviones que estaban constantemente bombardeando, ni los cañonazos, pero se perciben en las formas que transmite la música. Uno de los aspectos más dramáticos de las guerras de las que vamos a hablar hoy es una cosa en la que casi nunca nos fijamos. O sí, pero no sirve de nada fijarse. Los que las deciden no luchan, y los que no tienen nada que ver las sufren brutalmente, en lo material, en lo familiar y en lo físico, porque muchos se dejan la vida, y si no, se la cambian completamente. Esto es algo que llama la atención en este acontecimiento. Bueno, a lo mejor pues podíamos definir o intentar definir qué es una guerra, pero
yo creo que más o menos tenemos las ideas. Es un conflicto entre dos grupos, sociedades, naciones, tribus, que produce violencia, muerte, daños materiales y todas esas cosas. Entonces, yo voy a ir preguntando cosas que estoy seguro que ya habéis pensado en ellas y que son cosas importantes. Voy a haceros una primera pregunta que se plantea casi siempre que se habla de la guerra. Así que vamos a hacer una ronda para hablar de este tema. Entonces, yo empiezo por una de las esquinas, que tengo ahí a Danny Ofcan, que es un hombre de las noticias y por lo tanto, pues seguro que está mucho más al tanto. Dani, ¿hay guerras justas? Bueno, es una pregunta difícil. A veces yo más que justas diría inevitables o muy difíciles de evitar, porque a veces nos pensamos que las cosas serían más sencillas si realmente todos renunciaran a la guerra, pero realmente el hecho de la guerra muchas veces parte de una situación de desventaja en la que tienes que defenderte de un ataque que estás recibiendo. Y en este sentido se podría decir que sería una causa justa. Otra causa justa podría ser cuando se intenta defender a alguien de una injusticia, cuando alguien está siendo atacado también injustamente y para defenderle no queda otra alternativa que finalmente combatir. Entonces, allí podría llegar a considerarse también una guerra justa. El problema es que es un término muy relativo, que lamentablemente luego puede tener muchos matices y que muchas veces se ha utilizado también de manera creo que muy interesada para justificar justamente alguna intervención militar que seguramente podía resolverse de otra manera, pero que no se ha querido hacer porque era más eficiente optar por el combate, por la lucha, por intentar derrotar a quien se considere un enemigo. Entonces, bueno, quizá ahí lo dejaría yo. ¿Hay guerras justas? Yo diría sí, pero con un pero muy grande, y es el pero de que realmente muchas veces las guerras se justifican de una manera que no es correcta o que no puede ser mantenida realmente con verdadera sinceridad. Lourdes, ¿tú qué opinas? Bueno, pues yo pienso que no hay ninguna guerra justa, que las guerras son totalmente injustas y que en las guerras sale o el hombre saca su carácter egoísta, egocéntrico, interesado, prepotente. Eso es lo que demuestra el carácter de todos los que inician una guerra, sea por un lado o sea por el otro, o incluso hasta por aquellos que en su momento son atacados y tienen que responder. También en la respuesta muchas veces hay intereses, hay cosas que son injustas. Entonces, yo creo que no hay ninguna guerra justa. Flor, ¿tú qué piensas de este tema? Pues yo estoy de acuerdo con Lourdes. Creo que además habría que definir a qué nos referimos con justa y de qué justicia hablamos, ¿no? Porque realmente la justicia humana muchísimas veces no es justicia. Y me refiero bueno, yo ya voy a entrar en términos un poco bíblicos, ¿vale? No me voy a quedar en la superficie. La naturaleza del hombre es una naturaleza caída. Por descontado, entonces, cuando se producen conflictos, lo que predomina es el ego, el orgullo, la arrogancia. Entonces, claro, nos sentimos heridos cuando somos atacados de alguna manera, aunque no sea una manera física. Podemos ser atacados a nivel emocional y eso producirnos pues un tema que vemos que injusto y entonces ver que la única bueno, usar la violencia como la única forma de, digamos, dirimir pues el conflicto en el que nos hemos metido. Y Ujú, para nosotros eso sería algo justo, ujú. pero yo no creo que tenga que ver en este sentido ahí la justicia. Entonces, para Mira, mí las guerras,
Camilo, deslía esta madeja, por favor. Ay, qué complicado. Esta madeja ya está demasiado enmarañada por ahí, ¿no? Pero bueno, quizá voy a aproximarme la respuesta un poquito más a Daniel, ¿no? En el sentido de que las cosas a veces podrían ser hasta cierto punto justas. Es muy complicado, ¿no? Se dice que la primera víctima en un conflicto, en una guerra, es la verdad. Y siempre suele pasar así. Yo cuando analizo los conflictos que hay ahora en el mundo, que son muchos, son unos 20 conflictos, aunque se habla de 2 o 3, pero son muchos más que están ahí porque no tienen interés por la razón que sí, no salen en las noticias. Y todos los conflictos, cuando vas viendo uno a uno, pues siempre hay injusticia, ¿no? Y siempre a veces los que se denominan culpables no son tal culpables, porque detrás hay unos intereses que quisieron provocar ese conflicto. Se podría hablar de Ucrania, de que están ahí aparentemente en una guerra justa porque han sido invadidos, pero si se analiza un poquito más, quien promovió el conflicto fueron los Estados Unidos para debilitar a los rusos a través de un conflicto, porque ellos no están ahí dando la vida por los ucranianos, lo que están es dándoles armamentos, que es un gran negocio para los americanos. Pero no Y podríamos... no, Sí. no estamos comentando las guerras que hay ahora mismo. No, quiero decir Estamos que todas las guerras son engañosas y hasta a veces cuando parecen justas y se analizan un poquillo, vamos más allá, pues la cosa no está fácil de dirimir, ¿no? Pero yo sí considero que sí hay guerras justas. Pongamos, por ejemplo, el año 48, Israel cuando está levantando una bandera porque las Naciones Unidas le dan la facultad de tener un país independiente en Israel, y automáticamente muchos países árabes, millones contra muy pocos, quieren aniquilarlos y echarlos fuera, echarlos al mar y acabar con ellos. Por tanto, se podría decir que si Israel pierde una guerra, se acaba Israel y se acaban los judíos en Oriente Medio, ¿no? Entonces yo considero que un conflicto ahí, por ejemplo, como el año 48 o en el 67, ha sido una guerra justa, porque ellos querían vivir en paz y han sido invadidos y con el único propósito de exterminarles. Entonces, hasta ahí yo diría, eso es una guerra justa. Bueno, entonces... Todas las comillas que queramos poner. Entonces vamos a pasar a otra cuestión que a lo mejor teníamos que haber empezado por ahí, pero es que a mí me atrae mucho esa pregunta porque inevitablemente surge cuando se habla de este tema. Pero entonces hacemos una rueda de nuevo y vamos a un tema básico que debíamos de haber empezado por ahí. ¿Por qué hay guerras? Dani, ¿tú podrías ampliar un poco tu... Bueno, la respuesta de antes respondió algo, pero ¿por qué hay guerras? Porque, a ver, las hay, Sí. acaba de mencionar en este momento 20 y tantas que ni siquiera entran en los titulares. Sí. Bueno, claro, las guerras, digamos que parece que han estado con nosotros siempre o casi siempre, con el ser humano. No, creo que no ha habido ningún periodo en el que haya habido paz absoluta en nuestro mundo. Es decir, que desde que hay historia hay conflictos y realmente, incluso cuando se ha hablado de periodos de paz, siempre ha habido conflictos a veces un poco más pequeños o más esporádicos que han roto ese estado de paz que se pretendía. Lo cual nos lleva a pensar que es una consecuencia un poco de lo que somos los seres humanos. Es decir, estamos muchas veces siendo movidos por nuestras pasiones. No iba a caer ya en términos bíblicos, pero es que no me salen otros, ¿no? Nos habla de las pasiones de la carne Pablo, y realmente las guerras vienen de ahí. Y los conflictos también, también lo dice Santiago en su carta, ¿no? De dónde vienen los conflictos entre vosotros, y es de las pasiones. Entonces, a veces la pasión de la avaricia, la pasión de querer tener lo que el otro tiene, los celos, la violencia de querer ser más que el otro, acaba traduciéndose en este tipo de conflictos que se generan. Y por eso creo que es muy difícil eliminar las guerras, a pesar de todos los adelantos técnicos, todos los avances que se hacen, incluso a nivel de acuerdos de paz que se han hecho y que creo que son positivos. Es decir, yo sí creo que la humanidad tiene capacidad de poder mejorar por su propio esfuerzo, pero hay puntos a los que no llega. Y esos puntos son los que tienen que ver con esa naturaleza nuestra
con la que tanto nos cuesta lidiar y que a veces tanto nos cuesta reconocer, que es que realmente nos es mucho más fácil odiar y pelear que reconciliar y hacer acuerdos. Lourdes, ¿tú cómo ves eso? ¿Por qué hay guerras desde tu perspectiva? Pues bueno, yo pienso que el ser humano por naturaleza tiene escondido en una parte de su interior violencia. Pero además de eso, en cuanto que tenemos ocasión de poder tener el mando sobre algo, el tener la autoridad sobre algo, queremos ejercerla, queremos y acabamos siendo, además de violentos, acabamos ejerciendo violencia. Y eso ocurre desde las esferas más íntimas y más pequeñas de la sociedad. En medio de las familias hay guerras, en medio de los grupos pequeños hay guerras y que se van extendiendo a grupos mayores y se llega pues eso, a ver nación contra nación. ¿Por qué? Porque todos quieren gobernar, todos quieren tener el control, todos quieren poder tener un armamento mejor, todos quieren poder tener más riqueza. Todo el tiempo está en querer alcanzar más de lo que se tiene y como no somos capaces de hacerlo hablando y comunicándonos, recurrimos a la violencia que hay guardada en nuestro interior, en nuestro corazón. Flor, ¿tú cómo contestarías a eso de una forma breve y concreta y concisa? ¿Por qué hay guerras, según tu opinión? Como ya hemos dado un par de vueltas, quedan un par de ellas. Pon la tuya, Bueno, vamos. vale. Pues yo creo que hay guerras también porque se crea una conciencia grupal. Las diferentes tribus y las diferentes naciones piensan que son mejores que los otros y se crea una conciencia de que nosotros tenemos pues más derecho a algunas cosas que las otras personas. Y entonces se crean conflictos por los recursos por los recursos económicos, por el territorio, porque no son capaces de llegar a un diálogo y para poder hacer concesiones. Se quiere, pues es que yo tengo que volver a decir lo mismo, se quiere ser más que los demás, mejor que los demás, y eso tiene que ver todo con el ego humano y la naturaleza humana. Camilo, ¿tú cuál es tu respuesta ahora ya? Digamos que te han estrechado ahí contra la pared las tres anteriores. ¿Por qué hay guerras? Hombre, yo estoy razón. Creo que las tres partes que han intervenido antes que yo, pues han ido un poquillo al grano también, ¿no? La guerra está en nuestro corazón, forma parte de nuestro ser. Ahora se estila mucho la palabra, forma parte de nuestro ADN, ¿no? Pues yo diría también que eso forma parte de nuestro ADN desde que existimos y desde que existe la humanidad. El otro día un grupo de arqueólogos a que yo estoy asociado, digamos, en noticias, me mandaban el informe de que aquí en España, en la península ibérica, que han encontrado restos de un conflicto bélico en el Neolítico. Creo que, si no me equivoco, por allá por Cuenca, ¿no? Pero cuando empezaron a ver ese montón de cadáveres, de huesos que había allí y desenterrarlos, el que más y el que menos tenía una herida en la cabeza, una herida mortal de un cachiporrazo, ¿no? Esta forma parte de nosotros. Incluso aquellos que somos pacifistas, yo me pregunto hasta qué punto no tengo un conflicto en mí mismo latente ahí, ¿no? Porque yo también me gusta decir que no soy mejor que nadie, ¿no? Porque me gusta ver a veces una película donde el chico de la película tiene un revólver de 5 balas, mata a 200 con ese revólver y después se queda con la chica más guapa de la película, ¿no? Al final, ¿no? Y yo estoy buscando un rato de evasión, pero para buscar ese rato de evasión he buscado una película violenta, ¿no? Donde hay violencia, ¿no? Hombre, para un día para arreglar mi conciencia un poco, la hija de un pastor que estaba en mi casa en ese momento invitada con otra gente, me dice, mi padre que es pastor también hace lo mismo que tú, Camilo, ve películas así de este tipo. Yo creo que lo hacéis para descargar un poquito la violencia o la agresividad que puede haber en vosotros, aunque sois muy tranquilos y muy buen niños, no hay una palabra. Pero en el fondo estamos matando nuestro tiempo donde hay palos, ¿no? Y el que más palos da es más amigo nuestro, ¿no? Forma parte de nuestra idiosincrasia, nuestro corazón,
desde que el hombre es hombre, desde que Caín se cargó a Abel, la guerra empezó ahí y no ha terminado. Y lo más doloroso para mí que estos tiempos que corren son tiempos de aires de guerra, pero de esos aires de guerra que yo no he vivido en toda mi larga vida, ¿no? Que eso es lo que más miedo me da, ¿no? Yo diciendo antes que tú eras veterano, pero no, y ya estás hablando de tus largos años, vaicheboa. Bueno, Bueno, vamos entonces a promover otro, a avanzar un poco. Dani, ¿las guerras se promueven? Sí, lamentablemente sí se promueven, sobre todo teniendo en cuenta esa gran industria armamentística que hay en el mundo. Y evidentemente las guerras son un poco su mercado. Entonces es lamentable, es triste, pero realmente vemos que hay conflictos que muchas veces quizá no se originan, es decir, quizá el origen de los conflictos no tenga que estar motivado por este tipo de industrias, pero sí que están alimentados. Es decir, luego una vez ha empezado el conflicto o se detecta el conflicto, rápidamente a veces, pues una cosa que está más que comprobada que han hecho en muchas ocasiones es que empiezan vendiendo armamento muy potente a precio muy, muy bajo y luego una vez ya se han pegado entre los dos bandos, a veces, pues luego les siguen ofreciendo, porque evidentemente la demanda sigue ahí. El producto armamentístico, una cosa interesante que tiene es que tiene un desgaste altísimo y que además, claro, una vez tú tienes algo potente, el rival va a buscar algo más fuerte todavía. Y entonces digamos que desde una perspectiva comercial es un mercado muy, muy atractivo para alguien que no tenga ningún tipo de escrúpulos, para poder negociar, digamos, incluso a las dos bandas. Y lamentablemente vemos que es así, que la gran industria armamentística no le importa para nada el hecho de que haya conflictos mientras ellos sigan pues fabricando y ganando con eso. Y hay que decir que esto no es algo que solo afecte a una parte del mundo, sino que en todos lados, e incluso en nuestro país también hay mucha fabricación de armamento y es parte de lo que está ahí. Es de estas caras oscuras de las que muchas veces no se habla, pero que realmente yo creo que juegan un papel importante en que los conflictos no quizás se originen, pero sí que se alarguen y que incluso a veces pues, se conviertan en mucho peores de lo que podrían haber sido en un principio. Bueno, hacemos un alto en nuestra conversación, en nuestra tertulia, para ofrecerte, porque estamos en el ecuador de nuestro tiempo, la segunda pizca de Adomo Musical. Se trata naturalmente de otro fragmento de la Sinfonía Leningrado de Sostakovich. La Sinfonía Leningrado sigue siendo un símbolo de resistencia del pueblo soviético. En Rusia se la considera como el mejor testamento musical para los más de 25 millones de rusos que perdieron la vida en la Gran Guerra Patriótica contra los alemanes. Bueno, vamos a escuchar otro fragmento también del primer movimiento de la Sinfonía Leningrado de Sostakovich, interpretado por la Orquesta del Teatro Mariinsky, dirigidos por Valery Gergiev. Vamos a escucharlo, merece la pena.
Bueno, después de escuchar este fragmento que se ha colado en medio de la pregunta, pero no importa porque estáis todos al loro, así que estáis en el tema, pues yo sigo mi circuito. La pregunta era, ¿se provocan las guerras? Es decir, ¿se fabrican las guerras? Lourdes, ¿a ti qué te parece? Sí, que sí, es lo mismo que decía Dani, estoy de acuerdo. Eh, la guerra no existe, para las guerras no existe una sola causa y hay causas económicas, ideológicas, políticas, religiosas y en todas ellas hay un interés. Y el mayor interés es el comercio. El comercio de las armas es uno de los mayores comercios que hay. Vemos que además los países, muchos de ellos invierten mucho más en armas, en armamento, que en educación o que en salud. Entonces, por lo tanto, hay un gran comercio detrás de la guerra. Hay un gran interés en que haya guerras constantemente. Si no, trabajaríamos todos para que hubiese paz, ¿verdad? Sin embargo, teniendo como tenemos, porque además encima podemos ver que ahora mismo se habla mucho de la solidaridad y todos nos volvemos solidarios con aquellos lugares en los que hay conflictos, pero sin embargo la solidaridad no hace que dejen de llegar armas que siguen destruyendo y matando vidas. Entonces hay un gran negocio. Flor, hemos entrado en algo que es sumamente interesante. Provocar, producir, fabricar las guerras por interés. Flor, ¿tú crees que realmente esto es una clave importante en las guerras que se están librando o que se han librado en el pasado? Bueno, yo creo que obviamente sí que pienso que el motivo del comercio de armas es importante, pero también pienso que muchísimas guerras han sido provocadas por interés, pues por ejemplo, un país y lo hemos visto, un país que quiere pues los recursos o controlar los recursos de otro país. Por ejemplo, a ver, yo seguro que hay muchísimas más causas con respecto a esta guerra que está habiendo de Ucrania y Rusia, pero uno principal, una importante, es que Ucrania es un gran productor de gas y Rusia quiere tener los terrenos de donde sale eso. O sea que obviamente es una causa económica, pero se promueve guerra por eso, o se promueve guerra como pasó también para controlar el tema del petróleo, como pasó con la invasión de Irak, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay múltiples causas, pero muchas causas pues son de ese tipo, económicas. Obviamente el tema armamentístico sí que tiene que ver, porque si realmente no se estuviera proveyendo de armas algunos conflictos que existen en la actualidad, esos conflictos tendrían que haberse terminado ya hace tiempo. Camilo, ¿se provocan las guerras sin Casi entrar siempre, de se provocan? casi siempre, casi siempre. En África se provocan para conseguir el coltan o minerales específicos, estratégicos. La banca a veces provoca también la guerra dando dinero a un país y a otro. Como decía el viejo Rothschild, yo gano siempre. ¿Y por qué gana siempre? Porque yo ayudo a los dos bandos y así siempre me aseguro de que la economía me va a funcionar, ¿no? Por tanto, los intereses son muchos siempre económicos y no solamente fabricar armamentos y vender armamentos. Son muchos los intereses y por muchas más razones las guerras seguirán ahí hasta el final, ¿no? Yo creo incluso que llegaremos a ver la guerra de las galaxias, porque precisamente por eso ahora hay el interés de llegar a la Luna, a ver quién es el primero que llega, a ver cuál es el primero que se posiciona en un lugar bueno de la Luna para coger los minerales de la Luna. Y eso va a suceder pues en Marte y va a suceder en diferentes lugares. Llegaremos a ver eso también por el interés. Tenemos otra cuestión que casi nunca se plantea en este tema. Es más, parece que no existe. Cuando hablamos de las guerras, estamos hablando de las guerras en nuestro tema para hoy, porque hay guerras.
hay una cuestión que yo creo que no nos la planteamos nunca, o a lo mejor sí en esas guerras que se llaman o se entienden como justas. Es lo siguiente: ¿a quién protegen las guerras? Porque es verdad que si hay muchas personas, y las hay, incluso en nuestro país, como apuntaba, creo que era Dani antes, hay muchas personas en nuestro país que trabajan en la industria del armamento. Entonces, estamos protegiendo a esos trabajadores, estamos protegiendo el desarrollo de mejores armas para mejor defensa, o estamos protegiendo a los que hacen, que también lo hay, negocio con la guerra. ¿A quién protegemos con las guerras? ¿Qué os parece? Dani, como ya te has incorporado, pues mantenemos la ruta igual que lo hemos hecho hasta ahora. Bueno, como decía en mi primera intervención, a veces las guerras pueden ser necesarias para defenderse. Cuando uno es atacado, puede optar por la no defensa. De hecho, es una posición que además hay quienes la tienen desde una perspectiva bíblica y es súper respetable y muy bien argumentada también, pero también está la posibilidad de tener que defenderse y poder tener la capacidad de hacerlo. Y de hecho es, digamos, una de las bases de la libertad a nivel democrático también, el hecho de que te puedas defender cuando alguien te ataca injustamente. ¿Qué pasa? Que evidentemente estamos en una sociedad muy compleja y esto se llena de matices en cuanto hablamos, pues, por ejemplo, eso, del armamento, ¿no? O de la gente que se dedica a la industria de la guerra. Bueno, aquí le llamamos industria de la guerra, no se le llama nunca así, se llama defensa, ¿no? Industria de defensa, porque realmente tienes que armarte si te armas para defenderte. Creo que en un sentido es inevitable el tener que hacerlo, pero también por otra parte, a veces hay desarrollos interesantes que se han hecho incluso en el campo militar, que luego han sido aprovechados también para otras muchas industrias que han sido en beneficio de la gente en general. Entonces, tampoco creo que se tenga que condenar absolutamente toda la industria que trabaja en este sector, porque también hay cosas de las que luego se pueden aprovechar para bien, e incluso de lo malo puede surgir algo bueno, pero está claro que sí que puede tener y generar ciertos conflictos morales a algunas de las personas que puedan estar trabajando allí o que puedan dedicarse a alguno de estos negocios. Y bueno, en muchos casos creo que tiene que ser una cuestión muy de conciencia de cada persona. ¿Tú qué opinas, Lourdes? ¿A quién protegen las guerras? ¿A quién estamos protegiendo? ¿A los fabricantes, a los trabajadores? Bueno, en el caso que Dani mencionaba, si es alguien atacado, tiene derecho a defenderse, aunque puede ser una actitud de defensa pasiva, no hace nada. ¿A ti qué te parece? ¿A quién protegen las guerras generalmente? Pues yo creo que protegen a los ricos, a a los empresarios poderosos en todo lo que tiene que ver con el armamento, con, con aviones de guerra, con equipamientos, protege a algunos gobiernos, pero los más desprotegidos de todos somos los de a pie, los ciudadanos de a pie. A estos nos protege poco, porque si vamos a la realidad, las guerras donde quien más muere son la gente de la ciudad o del país que es atacado. La gente de la ciudad, de las calles, los más pequeños, los más insignificantes. Entonces, yo pienso que precisamente se dice que se hace la guerra para proteger a los ciudadanos, pero los que realmente se protegen y los que salen favorecidos son los otros. Flor, dime una cosa, ya que estamos hablando de proteger, en realidad, ¿tú lo interpretas así también? ¿Que hay protección para los que tienen más, para los que pueden más? Bueno, Y, yo y no es sí, sí. necesario proteger a los trabajadores que tienen un trabajo fijo y si deja de haber guerras,
pues resulta que se quedan sin trabajo. Bueno, yo es que no lo enfocaría como protección para el que está para los trabajadores que están en el campo armamentístico. Yo entiendo que muchas veces, antes hablabais de causas justificadas para producirse una guerra, ¿no? Pues causas justificadas muchas veces utilizan pues las naciones que están oprimiendo a las personas, donde no existen derechos que provocan que otra nación entre en guerra con ellos, en teoría, para proteger y que esa nación cambie, ¿no? Y que se produzcan dentro de esa nación los derechos humanos, etcétera, etcétera. Eso sería, pues, digamos, entre comillas, una causa justa para producir una guerra. Pero realmente a los que quieren proteger, lo que están haciendo es perjudicarlos, porque al final los que terminan siendo las víctimas de las guerras son las personas de a pie. Y los que provocan la guerra suelen estar, como tú bien decías, en los despachos, que no son los que van a la guerra. Entonces, al final, lo que yo tengo claro es que en una guerra no gana nadie. Puede ganar a nivel político, a nivel económico, pero quiero decir, en todas las guerras se pierden vidas y se pierden a nivel económico, incluso, pues mira todas las edificaciones que se destruyen y otras cosas, con lo cual las pérdidas son grandiosas. Y aún ahí, dentro de esas pérdidas hay gente que gana, porque es como este dicho que dice, a río revuelto, ganancia de pescadoras. Pues obviamente hay a quien le interesan las guerras, que las hace con el motivo o con un motivo que a veces no es real, que es el de proteger a personas, pero a las personas que dice querer proteger normalmente son las que suelen salir más perjudicadas. Camilo, dado que guerras son inevitables, ya lo dijimos desde el principio, se producen constantemente. En cada nación es necesario mejorar los armamentos de defensa por si acaso, porque si no, si se produce el acaso de una guerra, de un ataque o de tener que ayudar a otra nación, resulta que no tenemos con qué, no vamos a ir con tirachinas. ¿La mejora de los armamentos es algo bueno, Camilo? Bueno, aquí Daniel decía que en cierta manera sí, porque se investigaba mucho y después en la vida civil nos aprovechábamos un poquito de esa investigación. Hay un dicho antiguo que decía que si las rayos del sol sirvieran para matar, hacía muchísimo tiempo que andaríamos todos en energía solar, ¿no? Y como defendía una vez un colega mío hace años, que valía mucho, la Segunda Guerra Mundial fue fabulosa porque se inventaron muchas cosas. Von Braun en Alemania, desarrollando cohetes para atacar al enemigo, al final fue el que hizo que los americanos llegaran a la Luna antes, ¿no? Etcétera, etcétera. Y además decía, y el único país que no desarrolló prácticamente nada era Suiza, solamente un bolígrafo. Porque no estaban en guerra, según decía él, ¿no? Pero bueno, las guerras son inevitables. Se podía investigar muchas cosas en la ciencia sin tener que primero investigar si sirven para matar esas cosas, ¿no? Pero tristemente es así. Primero, en la Internet, por el medio que estamos trabajando en este momento, precisamente se inventó por miedo a una guerra termonuclear. O sea, iban a desaparecer las emisoras de radio, las cadenas de televisión y tenía que haber un medio para comunicarse en el país después de la devastación del conflicto mundial, que se comunicaron unos cuarteles con otros y ese medio fue Internet, ¿no? Después del ejército apareció Internet para los ciudadanos. Pero eso no justifica nunca una guerra, ¿no? Pero, ¿qué es? ¿Por qué está la guerra ahí? Pues yo creo que, aparte de proteger los intereses económicos, sobre todo es la supremacía. El que está arriba no quiere perder su supremacía. Estados Unidos ve que China ahora mismo se está adelantando, poniendo el intermitente y casi le están dejando paso. Y yo he escuchado a más de un general norteamericano diciendo que era inevitable una guerra con ellos. Pero ¿por qué es inevitable una guerra con ellos? Tienen ahí a Taiwán. Los chinos todavía no empezaron la guerra porque, según ellos,
aún les faltan unos años para prepararse mejor y poder invadir la isla de Taiwán, pero ya consideran que esa guerra es inevitable y va a ser un conflicto tremendo, porque son dos potencias atómicas que van a estar ahí peleando unos contra otros. Los americanos defendiendo a Taiwán y los chinos ya tienen un poder nuclear, ¿no? Entonces, yo pienso que esto no tiene arreglo. Pienso que las cosas irán a peor y hasta que el Señor venga, por cierto, en una gran batalla final, ese es hasta la cuestión final de los tiempos acaba en una guerra, ¿no? Es el mismo Dios quien tiene que aparecer de nuevo sobre la tierra para ir a un conflicto último y final y decir, bueno, con esta guerra se acabaron todas y ahora los cabritos para un lado y las ovejas para otro, ¿no? Pero mientras nos queda mucho que sufrir viendo guerras y mucho me temo que nosotros hoy en vida vivamos alguna cercana por las cosas como pintan, ¿no? Ojalá estuviera equivocado, pero los aires son de guerra. Los aires, en todos lados se está hablando mucho de entrenamiento, de preparación, y al final, cuando se habla mucho de guerra, al final acaba explotando, ¿no? Como decía nuestro paisano gallego, nacido ahí en Villanueva o en la Puebla del Caramilla, no sé. Pues, él decía, hay tantos aires de guerra aquí que como decía él, Andorra le va a declarar la guerra a Mónaco, ¿no? O sea, había tanto ambiente de guerra en el mundo en ese momento que hasta ellos se van a pelear entre ellos. Andorra es pequeñito, pero a Mónaco le puede declarar el conflicto, ¿no? Él bromeaba con eso, pero al final acaba habiendo una gran guerra, ¿no? Y mucho me temo que habrá una tercera gran guerra. Ojalá esté equivocado, pero pienso que no. Hay una, Lamento estar pesimista en este momento, ¿no? hay una cuestión que tú acabas de mencionar y es una cuestión que tiene que ver con el poder, con aquí mando yo y no consiento que nadie se ponga por encima de mí. Pero hay otra cuestión que yo no sé si esto también tiene que ver con la guerra. Así que vamos a hablar un poquito de eso en el poco tiempo que aún nos queda. Y es lo siguiente, hay guerras ideológicas. Dani, tú que estás más en el movimiento de las noticias, a lo mejor respiras algo por algún lado, o es una suposición y no hay guerras ideológicas, es decir, de imponer una determinada ideología, una determinada forma de pensar, de gobernarse, de imponerla por medio de la guerra. Bueno, sí, hay por supuesto, dentro de las guerras siempre hay también detrás una motivación y unas ideas que se quieren imponer, un relato, podríamos llamarlo también, ¿no? Tanto por parte de quien quiere justificar esa guerra, por un lado y por el otro. Y de hecho, nunca una guerra está vacía de ideas, siempre hay un conflicto de ideas también detrás. Quizá desde la otra perspectiva, lo que sí hemos visto, por ejemplo, a nivel occidente en los últimos años, y quizá más patente en los últimos años, es el concepto de guerra cultural o batalla cultural que se ha popularizado bastante y que tiene que ver con cómo ciertas ideologías o filosofías buscan de alguna manera ganar terreno de todas las maneras posibles y anular a las demás ideas o ideologías que haya. Y esto se puede hacer de muchas maneras. En Occidente quizá no se hace por medio de la fuerza, pero sí se busca hacer por medio de otras técnicas, ¿no? Que tienen que ver más con la persuasión, con la educación, con la financiación de ciertas ideologías o tendencias que de alguna manera poco a poco van cogiendo fuerza y si no lo consiguen a veces por medio de la persuasión, pues pueden llegar a ser impuestas de otra manera, ¿no? Y esto creo que es algo que en mayor o menor medida todos vivimos. Ahora, yo prefiero vivir una guerra ideológica y enfrentar una batalla cultural a tener que enfrentar una batalla de las otras, en las que pones no solo tus ideas, sino también tu físico, tu familia y todo lo demás, ¿no? Entonces, a veces creo que en ese sentido hay que ser prudentes a la hora de hablar de que estamos en una batalla o que estamos en medio
de una guerra ideológica, la hay, pero creo que no es comparable con que tengas miedo de que vaya a caer un misil encima de tu tejado en cualquier momento. Por cierto, tú mencionaste de pasada algo que yo no había tenido en cuenta y me parece que es importantísimo porque eso sí que se está utilizando y tiene que ver no exactamente con ideología, pero sí con idea, porque creo que ese tema tendremos que entrarle otro día, así vestirnos bien y entrarle. Pero, Lourdes, ¿tú crees que las guerras se venden? ¿Se venden a los ciudadanos para que digan, sí, señor, es verdad, pues yo me apunto voluntario? Lourdes, ¿tú crees que las guerras se venden a los que las padecen? Sí, sí, porque es una forma de manipulación, o sea, es una manipulación. De alguna manera se hace creer que es necesaria, que es adecuada, que es el momento y, y normalmente pues la gente acaba creyéndolo y acaba esperando algo que no va a suceder nunca, porque una guerra nunca puede traer ninguna solución y nunca puede traer nada bueno. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, la guerra que más me preocupa a mí ahora mismo será la guerra bacteriológica. Creo que realmente esa es una guerra muy peligrosa y que probablemente sea una de las guerras para la que menos preparados estamos, porque muchas veces los países se arman, se rearman, se preparan, pero a la hora de la verdad la guerra bacteriológica va a ser muy difícil de frenar. Entonces, por lo tanto, pienso que ahí es algo para lo que deberíamos de pensar y de preparar. Ujú. Flor, hablando de esto, un poco en la línea de lo que está diciendo Lourdes, que esto es algo que efectivamente no hay preparación ni defensa. Esto es así, incluso para la guerra atómica hay unas pastillas para, en la medida de lo posible, disminuir los efectos de la radiactividad, por lo menos los que no están al ladito. Pero para la biológica, pues me parece a mí que estamos bastante desnuditos. Flor, ¿hay guerras, o sea, se emplean en la guerra armas psicológicas? Sí, por Toma. supuestísimo. A ver, el miedo, el crear miedo a las personas eh, hace que las personas sean muy fáciles de manipular. El crear situaciones o convencer y persuadir de que se puede entrar en situaciones peligrosas hace que la gente pues sea más condescendiente con temas como, por ejemplo, gasto en armamento. Ujú, Y que además la conciencia de grupo, que alguien mencioné antes, hace que nos sintamos como pertenecientes a un grupo que digamos que al final, aunque el conflicto, imaginaros que el conflicto, digamos, no tiene que ver con, a nivel personal con nosotros, pero se hace personal. Entonces, claro que se utiliza la psicología para concienciar a las personas y que las personas vean que hay que puede haber ya para empezar, puede haber un conflicto. Y entonces que eso justifique, pues, por ejemplo, los gastos en armamento o que se tengan que hacer ciertas restricciones a las libertades para estar más seguros y más protegidos. ujú. Y comentabas el tema de las guerras biológicas, las guerras bacteriológicas o biológicas. Eso es lo mejor para la guerra. ¿Por qué? Porque no son guerras donde se eliminan a las personas, a los enemigos, pero se mantienen las propiedades intactas. Ujú. Ya, los bienes materiales. Ya. Sí, Camilo, nos queda exactamente minuto y medio. Entonces, di lo que quieras. Pero Bueno, minuto y medio, ¿eh? queda una arma ideológica tremendísima ahí por mencionar, que es el patriotismo, ¿no? A veces un país está haciendo una política muy mala y para unir a ese país
crea un conflicto y ese conflicto lo viste de tienes que ser patriota y dar la vida por tu país y todo el pueblo automáticamente se apunta. Ejemplo, Guerra de las Malvinas. Los argentinos estaban siendo masacrados por un régimen militar que estaba conculcando todos los derechos humanos, haciendo barbaridades. Una forma de desviar la atención fue invadir las Islas Malvinas diciendo que eso les pertenecía a ellos, pero el momento era adecuado porque sí, la atención se desvió totalmente hacia otro lado, contra los ingleses, no contra los gobernantes militares que en ese momento había en ese país. Fue un gran error para la nación, todavía están pagando las consecuencias de ello, pero yo tengo compañeros argentinos que me tienen contado, es que yo me apunté, fui voluntario, pero éramos tantos a la cola y en la fila que no pude. Eso, siempre hay un argumento para la guerra, tristemente. Y hasta que venga el Señor, eso no se termina. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra participación, pero también participa el cronómetro y nos ha dicho vale. Así que termina nuestro tiempo, tenemos que cerrar el cuarto de atrás, pero queda por entregar todavía una pieza que tenemos que escuchar antes de irnos, que es la tercera pizca de adobo musical. Así que te ofrecemos el final. Ahora sí es igual que la que hicimos al principio, era el primer fragmento del primer movimiento de la Sinfonía Leningrado. Ahora te ofrecemos un trocito del final, porque todo es muy largo en esta sinfonía, del final de la Sinfonía Leningrado. No es quizá la mejor sinfonía de Sostakovich, dicen los expertos, pero sí la más conocida e interpretada debido a la enorme carga emocional que Sostakovich, horrorizado por las noticias del sitio y sus propias experiencias, que fueron terribles, transmitió en la partitura, porque la música comunica emociones. Escuchemos pues a la orquesta del Teatro Mariinsky, dirigidos por Valery Gergiev, interpretando el final de esta sinfonía, apodada la Sinfonía de la Guerra. Y con la guerra hemos estado en este cuarto de atrás. Muchas gracias.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.